quiero decirles una cosa, hermanos, con respecto al día del Pentecostés. El día del Pentecostés, hermanos, era una fiesta judía, es decir, no es necesariamente un evento que tenga que repetirse continuamente, puesto que fue un solo evento. Como había fiestas judías, y entre esas fiestas judías estaba la fiesta del Pentecostés, estaba la fiesta del Pentecostés. Entonces, vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 1, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Cuando prácticamente se termina la etapa de la ley o la dispensación de la ley y empieza una dispensación la cual nos ha tocado vivir en este tiempo. En Hechos, prácticamente todo Hechos capítulo 1 y todo Hechos capítulo número 2 se nos menciona, hermanos, este evento interesante, que a muchos lo denominan, hermanos, particularmente como el periodo apostólico. Y el periodo apostólico, hermanos, radica prácticamente después de la resurrección del Señor Jesucristo, o dicho de otra manera, después de la ascensión de Hechos capítulo 1, de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, más o menos en el año 30-33, ahí se ubica el inicio de la edad de la gracia, porque tiene que ver prácticamente con la vida y con el ministerio de los apóstoles. Los apóstoles tenían que esperar el advenimiento principal para ellos, y eso tenía que ver, hermanos, con la venida del Espíritu Santo, para que ya el Espíritu Santo viniera y habitara completamente en el cuerpo del creyente. De hecho, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los Corintios, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice en el capítulo 1 de Hechos: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La fiesta del Pentecostés, hermanos, prácticamente sucedió, según los hechos históricos, la fiesta del Pentecostés, hermanos, sucedió 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después de la resurrección, el texto dice que anduvo por 40 días. A esos 40 días hay que sumarle otros 10 días más restantes que tuvieron que suceder para que después de esos días entonces viniera el tiempo de la fiesta judía, donde prácticamente estaban reunidos muchos judíos y hasta muchos prosélitos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que había muchos de otras nacionalidades también que se habían convertido al judaísmo y que estaban para celebrar una de las fiestas anuales, que era la fiesta del Pentecostal o del Pentecostés. Y dice el versículo 3: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino y de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. La promesa del Padre dice: la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esos días tienen que ver con que fueron 10 días después para completar los 50 días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Quiénes son estos hermanos? Son los apóstoles. Son los apóstoles. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Cuántos eran, hermanos? Eran 120. Después de 3 años de ministerio, o 3 años y medio de ministerio, al final del día, como alguien dice, ¿de cuántos miembros se componía la iglesia de Jesucristo, hermanos? 120. Solamente de 120. ¿Dónde estaban pues entonces las multitudes a las cuales Jesús había alimentado? ¿Se acuerdan que una porción nos habla de 4,000, otra de 5,000? ¿Dónde están, por ejemplo, aquellas multitudes que el Señor Jesucristo les dio la salud o que los resucitó y tantas cosas? Al final del día solamente había 150 en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y era contado, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, que tenía parte en nuestro ministerio. Empezaron a ver que había que cambiar por otro apóstol más, y ya sabe usted ahí la historia bíblica. Luego en el capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó, ¿qué cosa, hermanos? El día de Pentecostés. Esta prácticamente es donde empieza para nosotros la 6ª dispensación, o conocido como la iglesia o la edad del Espíritu Santo. En este tiempo, hermanos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Es una figura como, no necesariamente era fuego, sino como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones, note, de todas las naciones bajo el cielo. Este hecho, hermanos, este evento prácticamente es un evento sobrenatural, no era un hecho cotidiano, fue prácticamente, hermanos, un hecho sobrenatural después de los 50 días. El periodo apostólico, hermanos, en el cual abarca hasta el año 100, al final del primer siglo, el periodo apostólico, hermanos, puede de alguna manera ser dividido en 3 secciones, el periodo apostólico. Número 1, el establecimiento del cristianismo entre los judíos. Porque originalmente, hermanos, el cristianismo fue dado a los judíos. Hay que recordar que en alguna ocasión Pablo apela en el libro de Romanos que hay mucho que agradecerle a los judíos, ¿no es cierto? Hay mucho que agradecerle a ellos, porque por él vino nuestro Salvador, por él vino la promesa, por el pueblo vino la salvación a nosotros. Así que el cristianismo originalmente, hermanos, empezó a propagarse dentro del pueblo judío.
Es que puede dividirse el tiempo apostólico en este primer paso, el establecimiento del cristianismo entre los judíos, o, dicho de otra manera, hermanos, la iglesia cristiana bajo la dirección y bajo el liderazgo del apóstol Pedro. Esto no significaba, hermanos, que Pedro era el sucesor de Jesucristo para ponerlo como jerarca, de ninguna manera, sino que se habla de que la iglesia cristiana, en el tiempo de los apóstoles, tiene su etapa bajo la dirección o bajo el liderazgo del apóstol Pedro. Luego la segunda división de hermanos es el establecimiento del cristianismo entre los griegos y los romanos. El cristianismo ahora no solamente abarca al pueblo judío, sino que también ahora abarca al gentil, que tiene que ver particularmente con dos imperios. Uno, el imperio con la guerra y el poder de fuerza, y otro con el imperio de la cultura, de la ciencia, del arte, de la escritura y del lenguaje, que tiene que ver con el griego. Acuérdense que Pablo en alguna ocasión dice a judíos y no judíos, a griego y a no griego soy deudor. Entonces, el cristianismo empezó de alguna manera con el pueblo judío. Luego se divide de otra manera porque el cristianismo se está estableciendo entre los griegos y entre los romanos. Dicho de otra manera, hermanos, la iglesia cristiana gentil, bajo la dirección del apóstol Pablo, puesto que Pablo, él tuvo que luchar y tuvo que dar evidencias y constantemente decía, yo soy apóstol, porque recuerden que había gente que no creía en el apostolado de Pablo, de tal manera que Pablo ponía en su cuerpo las marcas de Jesucristo. Pablo hablaba de su propio apostolado y después de un determinado tiempo se acordó que Pablo era apóstol a los gentiles y Pedro era el apóstol a los judíos. Entonces el cristianismo llegó hasta los romanos, hacia los griegos, que es calificado prácticamente como el pueblo gentil, bajo la dirección y el liderazgo del apóstol Pablo. Y número 3, la consolidación del cristianismo judío y gentil. Y esto es interesante, hermanos. La consolidación del cristianismo judío y gentil. ¿Qué significa eso? Que ahora el creyente judío, el cristiano judío, tenía que aprender a convivir ¿con quién? Con el cristiano gentil. De tal manera que ahora de esos dos pueblos, dice la Biblia, que de ambos pueblos hizo uno. Ahora el cristianismo judío tenía que aprender a convivir con el cristianismo gentil y hacer un solo cuerpo de Cristo. Se dice, hermanos, que la consolidación del cristianismo judío y gentil se dio bajo la dirección y bajo el liderazgo de Juan, quien sobrevivió a todos los apóstoles. Se dice entonces, hermanos, que Juan de alguna manera consolidó ese ministerio de apostolado y hacer una unión tan especial entre el cristiano judío y entre el cristiano gentil. Los apóstoles, hermanos, entonces recibieron la instrucción de parte del Señor Jesucristo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se termina la edad apostólica, hermanos, en el año 100. A finales del primer siglo se termina la edad apostólica. Como consecuencia, después de ese año 100, ya no hay más apóstoles, porque ya no hay testigos presenciales de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay tal. Y entonces empieza un periodo, hermanos, que nosotros conocemos como el periodo de los padres apostólicos o los padres de la iglesia primitiva. Esos padres de la iglesia primitiva, hermanos, fueron discípulos de los apóstoles, inclusive hasta antes que estos murieran. Y después de la muerte de los apóstoles, quedaron los discípulos
de los apóstoles. A esos se les denomina, los padres de la iglesia, o de la iglesia de Jesucristo, o de la iglesia primitiva, es decir, discípulos inmediatos de los apóstoles. Este título, hermanos, este título de los padres de la iglesia se daba a teólogos que sobresalían, escúcheme bien, que sobresalían en erudición, en juicio y en carácter de piedad. Cuando mueren todos esos padres de la iglesia, que más o menos la historia se calcula cuando mueren los primeros discípulos, cuando mueren los discípulos inmediatos de los apóstoles, se piensa en la historia, se cree en la historia que prácticamente es previo al año 325, después de Cristo. Y en el año 325 después de Jesucristo, un hombre llamado Constantino del Imperio Romano une las dos cosas, une el Estado con la iglesia. Y se dice, hermanos, históricamente, que para el año 325 gran cantidad del mundo entonces conocido profesaba el cristianismo. Y como el cristianismo era, déjenme utilizar esta palabra, aunque no me gusta utilizarla, pero la voy a utilizar porque se ve de esa manera. Era muy popular que alguien fuera cristiano, porque hasta entonces no había la persecución que se desató después del 325. Entonces, para el mundo entonces conocido, hermanos, el cristianismo se empezó a propagar. Recuerden que Pablo fue a diferentes lugares de Asia. Los mismos apóstoles del Señor Jesucristo fueron esparcidos por todo el mundo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y para el año 325 la historia dice que Constantino dijo de la siguiente manera: entonces, como el cristianismo es grande y yo soy un hombre de política, entonces lo que voy a hacer es que me voy a convertir en cristiano, y de esa manera voy a tener el favor de todos mis súbditos. Y en el año 325 la historia registra que Constantino primeramente hizo pasar a todo su ejército bajo las aguas del bautismo. Y todo su numeroso ejército, hermanos, fue pasado por las aguas del bautismo. Pero mi pregunta es esta: ¿era un bautismo correcto? Hermanos, no era un bautismo correcto. Porque el bautismo correcto es después de una conversión a Cristo, ¿no es cierto? Según Hechos, es después de una conversión a Cristo. ¿Cuándo estos soldados, hermanos, tuvieron una conversión? Jamás. Absolutamente jamás. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Constantino con su ejército? Los bañó. Los pasó prácticamente por un baño. Órale, todos bañaditos. Solamente fue eso. ¿Por qué? Porque no era gente regenerada, hermanos. No era gente que había nacido de nuevo. No era gente que tenía una convicción de realmente ser cristiano, de ser hijo de Dios. Y entonces, hermanos, en el año 325, Constantino quiso unir la iglesia y el Estado. No solamente quiso, sino que lo logró. ¿Qué sucede, hermanos, en el año 325 después de Cristo? Ya dijimos, es la unión entre la iglesia y el Estado. Y como consecuencia, ¿qué hay, hermanos? ¿Qué hay como consecuencia? Como consecuencia hay corrupción. Como consecuencia se empiezan a filtrar doctrinas erróneas en contra de la palabra del Señor. Realmente, hermanos, déjeme decirle una cosa. Realmente,
los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos, jamás estuvieron de acuerdo con la unión entre la iglesia y el Estado, porque ellos refutaban a Constantino y a sus ideologías que no era correcto bautismo sin arrepentimiento. No era correcto bautismo sin regeneración. No era correcto bautismo sin aceptar la palabra de Dios. Pero como la masa era mucha, prácticamente Constantino utilizó una política que podría llamarse en el tiempo actual la política del populismo. Y aparentemente el populismo tiene que ver por el pueblo, para el pueblo y del pueblo y lo que el pueblo diga. Entonces él se ganó al pueblo y como consecuencia empezaron a surgir, en el año 325, hermanos, empezaron a surgir lo que nosotros actualmente conocemos como papados, como sacerdotes, como monasterios, como curas, como monjes. Y todo eso prácticamente empieza en la unión entre la iglesia y el Estado. Aparentemente la iglesia. Siempre ha existido, hermanos, remanentes fieles a la palabra de Dios. Siempre. En el tiempo actual, hermanos, los remanentes fieles a la palabra del Señor, déjenme decir una cosa, estamos en peligro de extinción. ¿No se ha dado cuenta? El remanente fiel a la palabra y a los principios de la palabra del Señor, hermanos, estamos en peligro de extinción. Como dicen algunas hermanas, Dios no lo quiere. ¿Usted ha ido, por ejemplo, a museos, a ciudades grandes? Y dicen, esta fue la pluma que utilizó, y esta fue la espada que utilizó el general no sé quién, y esta fue la pistola. Está en el museo, ¿verdad? Ahí está, qué bonito, ¿verdad? Pero ¿dónde está? Ahí en el museo. Quién sabe si con los pasos de los años van a decir, esta iglesia era una iglesia que predicaba la sana doctrina, miren, vean, y ahora ya no. En el año 325, hermanos, después del año 325, viene una etapa que se conoce como la Edad Media o la Edad del Obscurantismo. No sé si alcanzan a ver acá. ¿Sí? Viene una etapa de la Edad Media o de la Edad del Obscurantismo. ¿Qué significa eso? Que los verdaderos creyentes, hermanos, fueron perseguidos por su fe. Que los verdaderos creyentes, hermanos, fueron perseguidos por predicar un evangelio de arrepentimiento y de regeneración, que fueron perseguidos por predicar que el bautismo es después de la conversión a Cristo. Y entonces empieza, hermanos, un periodo que es conocido como la Edad Media, un tiempo, hermanos, de persecución, un tiempo prácticamente, hermanos, aproximadamente como de unos 1000 años. Casi durante 1000 años, hermanos, la iglesia de Jesucristo, la verdadera, padeció por su creencia, padeció por su fe, padeció por su doctrina. Y en el año de 1500 al 1650, hermanos, empieza una etapa que se llama la etapa de la Reforma. ¿Cuál etapa, hermanos? De la Reforma. En el año de 1500 a 1650, un periodo prácticamente como de 150 años, o 100 años, empieza lo que conocemos, hermanos. Usted tiene que leer la historia. ¿Cuántos de ustedes conocen parte de esta historia, hermanos? ¿Sí la conocen? Levanten la mano cuántos han leído de esto. Si no han leído, tienen que leerlo. Hay libros donde viene acerca de la Edad Media, las razones de la Edad Media, las razones de la Reforma.
Por eso en el tiempo actual alguien le pregunta a usted, bueno, ¿usted por qué es bautista? Inmediatamente la respuesta de muchos es, por Juan el Bautista. No. No. Tiene que ver prácticamente, hermanos, con la doctrina de los apóstoles. Nosotros, como denominación bautista, en años anteriores, particularmente en los años de Constantino, de la Edad Media y de la Reforma, hermanos, existíamos con otros nombres, pero con la misma fe y la misma práctica. Bueno, le voy a seguir. El justo vivirá por la fe. Es el tiempo de la Reforma. ¿La Reforma en qué sentido? Bueno, particularmente hubo un hombre, un monje alemán, que empezó prácticamente lo que nosotros conocemos como la etapa de la Reforma. ¿Sabe usted cómo se llamó ese? Martín Lutero. El que escribió Castillo Fuerte en nuestro Dios. Él escribió ese himno. Estando prácticamente en persecución y estando encarcelado, escribió ese himno. Castillo Fuerte es nuestro Dios. Y hay dos vertientes, hermanos, hay dos vertientes. Una, de que él siempre mantuvo su fe, esa es una, y esa es la que queremos creer. Y dos, de que al final de su vida, él realmente claudicó en su fe. Solo que la época de la Reforma, hermanos, consistió prácticamente en empezar a escribir la Biblia en sus idiomas originales. Él fue uno de los primeros que se rebeló en contra del papado eclesiástico, para empezar a escribir la Biblia en su propio idioma. De allí en adelante surgieron otros reformadores y de alguna manera Lutero fue el inspirador para muchos reformadores, para aquellos que abrazaban la idea de que efectivamente el justo vivirá por fe. Y hubo mucha persecución a consecuencia de esta creencia. Allí, hermanos, déjenme decirles una cosa, allí en el año 1500, no se me duerman porque después va a decir, ¿y eso cuándo sucedió? En el año 1500, hermanos, prácticamente nace el protestantismo, porque es el tiempo del protestantismo. A usted le han dicho, usted es protestante. ¿Nunca le han dicho esta frase? Usted es protestante. ¿Qué le contesta a usted? Nosotros no somos protestantes, porque el protestantismo comenzó en el año 1500. Y nuestra base de fe y doctrina está inclusive hasta en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y luego los apóstoles, y luego los primeros padres de la iglesia, y luego aquellos que se opusieron a la unión de la iglesia y el Estado, y que fueron perseguidos por su fe, y aquellos inclusive hasta que se opusieron a la misma reforma, porque la reforma, hermanos, no era siempre decía, no consistía meramente en negar absolutamente todo, sino que en negar algunas cosas y quedarse con otras cosas. Ya no estamos en el tiempo de la reforma, pero sí de las reformas, ¿verdad? Ya no estamos en la época de la reforma. Muchos verdaderos creyentes, hermanos, dieron su propia vida y su propia sangre a consecuencia de seguir creyendo la sana doctrina. Luego viene
un periodo, hermanos, que se llama como el periodo del evangelismo mundial. ¿Lo alcanza a ver ahí? Llega un periodo conocido como el periodo del evangelismo. Ok, gracias, Cristian. Ahí está la flechita diciendo. Llega un periodo en el tiempo del evangelismo mundial. Mateo capítulo 24. Quiero que vayan conmigo a su Biblia, al Evangelio de San Mateo. Capítulo 24. Versículo 36, 37, 38 y 39. Mateo 24, 36, 37, 38 y 39. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice el texto: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Evangelio, hermanos, en el tiempo actual se está propagando de una manera especial. El evangelismo mundial se está propagando por, válgame la redundancia, por todo el mundo. Aunque, como dice el apóstol Pablo, algunos predican a Cristo por envidia y por contienda, dice Pablo, pensando añadir más aflicciones sobre mis prisiones. Pero aún y así, hermanos, el Evangelio se está predicando por todas partes. Llegará un momento, hermanos, porque como dice el versículo 36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran los días de Noé, hermanos? Los días de Noé, hasta antes del día de Noé, ¿cómo eran los días, hermanos? Eran días de violencia, eran días de pecado, eran días de corrupción, eran días prácticamente donde el pecado estaba imperando y estaba reinando. Y después Dios entonces mandó el diluvio porque el hombre no fue capaz de cumplir con su responsabilidad. Solamente, hermanos, en el tiempo actual hay un evento, hay un solo evento que nosotros estamos esperando como cristianos, como hijos de Dios. Y es el evento del rapto. No necesitamos ver más profecías cumplidas, hermanos. Ya no hay más profecía que tenga que cumplirse. ¿Usted ha oído de terremotos? ¿Sí? ¿Ha oído de guerras? ¿Ha oído de rumores de guerras? ¿Usted ha visto que se levanta nación contra nación? ¿Usted ha visto que se levanta reino contra reino? ¿Usted ha visto pestes? ¿Usted ha visto enfermedades? Pestes traducido a enfermedades. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo las enfermedades, aún con el avance de la ciencia, salen y salen? Y yo no sé si Cristo tarda más en venir, no sé cuántas más enfermedades van a salir más. ¿Qué evento sucede, hermanos? ¿Qué evento está por suceder? Es el evento del
Señálamelo ahí, Cristian, por favor. Es el evento del rapto. Este es el próximo evento para nosotros. Ese es el próximo evento. ¿Por quién viene Jesús? Debe de haber un distintivo especial por quienes venga el Señor Jesucristo. Déjeme decirle que Él no viene por los bautistas. Él no viene por los pentecostales, por los carismáticos. Él no viene por los católicos. Él no viene por los musulmanes, por los judíos. Él no viene por nadie, a menos que tenga el sello principal. Amén. Y el sello principal, hermanos, es el Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia en Efesios 1:13. Vaya conmigo a Efesios 1:13, por favor. Efesios capítulo 1 y el versículo 13. Quien lo tiene, le da lectura, por favor, a Efesios 1:13. ¿Cómo dice? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. ¿Fuisteis qué cosa dice? Sellados. Sellados. ¿Sabe usted lo que significa ser sellado? El sello es una garantía. El sello es una garantía. El sello significa este está apartado. Así que Jesucristo vendrá por los que tienen, por los que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Ese es el sello principal por el cual Jesucristo viene. Nosotros no somos salvos por pertenecer a una iglesia. Nosotros no somos salvos por pertenecer a una religión o profesar una religión. Somos salvos si tenemos morando en nosotros el Espíritu Santo. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 4, por favor, para hablar de este evento del rapto. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Usted lo sabe, pero quiero que vaya por favor conmigo ahí en su Biblia. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es peligroso, hermano, amigo, amiga, es peligroso no tener esperanza. Es muy peligroso. Porque si usted dice, bueno, yo voy a ir a donde Dios quiere que yo vaya, entonces mi pregunta es esta, ¿tiene esperanza? No tiene esperanza. Bueno, yo voy a ir allá si yo me porto bien, entonces no tiene esperanza. Yo no tengo por qué ir a un lugar feo porque Dios es amor, entonces no tiene esperanza. El texto dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿En quién? En Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en la iglesia. ¿No, verdad? Y los muertos en Cristo. En Cristo, dice, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la primera etapa de la primera venida de Jesucristo. Hay dos etapas, hay dos cosas en la etapa de la venida de Jesucristo. Una, cuando viene y no toca tierra.
porque no está tocando tierra aquí. ¿Se da cuenta? Aquí solamente viene y nos llama con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Qué es el evento siguiente? Los muertos en Cristo resucitan. Luego nosotros los que vivimos en la misma fe, en el mismo Cristo, entonces seremos arrebatados y transformados y recibiremos al Señor en el aire. Entonces Él no viene y pisa tierra. Este es el evento que todo creyente verdadero y que todo hijo de Dios está esperando. Al final, en el libro de Apocalipsis, Juan, en un tono tal vez de angustia o en un tono tal vez ya como de agonía, dice: sí, ven, Señor Jesús. Porque todo lo que estamos viendo, hermanos, solamente son principios de dolores, dice la Biblia, pero aún no es el fin. Por eso la Biblia dice que el que es santo en estos tiempos, santifíquese más todavía. Y el que quiera ser inmundo, practique la inmundicia más todavía. ¿Qué significa eso? O se es de Dios o no se es de Dios. Apocalipsis 26, Apocalipsis capítulo 20 y el versículo número 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Así que mi pregunta es esta, hermanos: ¿qué evento sigue en la edad de la gracia? El siguiente evento en la edad de la gracia se llama rapto. ¿Cómo será ese rapto? Pablo dice: en un abrir y cerrar de ojos. A ver, hagan ustedes ese ejercicio. Así será. ¿Y sabe que el diablo está preparando una buena excusa para el arrebatamiento? Como él no sabe cuándo va a venir, porque nadie sabe, y ningún profeta que se dice profeta en el tiempo actual sabe la venida de nuestro Señor Jesucristo, el arrebatamiento. Nos dijeron que, por ejemplo, el testigo de Jehová pronosticó 2 veces. En los siglos pasados pronosticó 2 veces la venida de Jesucristo. ¿No sabía? ¿Y sabía? ¿Cuánto sabía? El testigo de Jehová pronosticó por lo menos 2 veces anterior la venida de Jesucristo. Por lo menos 2 veces el testigo de Jehová. Porque dieron todo. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Su líder se hizo rico. Y como no vino, ¿qué dijeron? Ah, no, es que ustedes no lo vieron. Pero sí vino. Vino en espíritu. Yo pregunto una cosa: ¿cómo fueron capaces ellos de ver en espíritu? Luego nos dijeron que en el año 2000 se iba a acabar todo. El hecho de que esté pasando el tiempo no significa que un día Cristo no vaya a venir, hermanos. Un día Cristo va a venir. ¿Pero cómo va a venir? Dice la Biblia: 1, como ladrón
en la noche. ¿A cuándo usted le avisa el ladrón que va a entrar a su casa a robar? Si le avisa, ¿es usted fulanito de tal? Sí, ¿qué se le ofrece? Déjeme decirle que soy el ladrón. Y voy a ir a su casa más o menos entre 10 y 11 de la noche para que esté prevenido. ¿Qué va a hacer usted? Llamar la policía. No avisa. Absolutamente nada. Como el relámpago que sale del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. En un abrir y cerrar de ojos. Así que Cristo puede venir ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo puede venir Jesucristo? Y en cualquier momento, ¿qué significa? En este momento, ¿Que puede venir? ahora, Ahorita. Que puede venir ahorita. Pero la pregunta interesante será, ¿Él vendrá por usted? ¿Está usted preparado? No me estoy refiriendo a preparado intelectualmente, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a preparado espiritualmente, me estoy refiriendo a preparado si realmente usted está en Cristo. Cuando venga el Señor Jesucristo por los suyos, por nosotros, por los hijos de Dios, los cristianos, los verdaderos cristianos, entonces sucederá acá algo inevitable en esta tierra. Que será, hermanos, el tiempo de la manifestación y del reinado del anticristo. Que será el tiempo de la manifestación y el reinado del anticristo. O lo que conocemos nosotros como el famoso 666, que no es otra cosa, hermanos, que lo que en el tiempo actual está sucediendo, todo está preparado para allá. ¿No sabía? ¿Sabía usted, por ejemplo, que ya se están implantando microchips, aún microchips? ¿Sabe usted que dónde descubrieron que es mejor ponerlo? Aquí. O ponerlo aquí. Nosotros tenemos una posición con respecto al arrebatamiento de la iglesia. Nosotros creemos que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Es lo que conocemos nosotros en el estudio bíblico como pretribulacionistas. Es decir, que Cristo viene antes de la tribulación. Pero los que queden acá, tendrán que pasar por un sistema riguroso por el anticristo, por la bestia y el falso profeta. Todo se va a vender y se va a comprar por la mano, absolutamente todo. ¿Se ha dado cuenta cómo ahora el dinero físico está siendo cambiado por el plástico? ¿Se ha fijado usted cómo el famoso código de barras? El mundo, hermano, está siendo preparado. Y el diablo está preparando su propio terreno. Porque como la venida del Señor Jesucristo va a ser un abrir y cerrar de ojos, entonces el diablo tiene que darle explicación a todos los que se quedan. Y si Cristo viniera ahorita y los verdaderos creyentes nos fuéramos con Él, el diablo tendría una buena coartada en el tiempo actual.
¿Desde cuándo les hemos dicho que los alienígenas viven entre nosotros? Que los alienígenas están preparando el terreno y el camino y han venido en naves nodrizas. Y por eso ha desaparecido tanta gente. Yo no le encuentro otra explicación a los famosos avistamientos y tantas cosas. El diablo está preparando una buena coartada para él. Apocalipsis 25. Apocalipsis capítulo 20. Pero los muertos, ¿qué dice? Esta es la primera resurrección. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo número 13. ¿Lo tenemos? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. La palabra del Señor, hermanos, es literal y es simbólica. Cuando el texto habla, y vi subir del mar, normalmente la palabra mar y aguas en la Biblia, particularmente en el libro de Génesis, es traducido a gente o naciones, gente. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Miren, es un paralelismo entre lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y lo que hará la satánica Trinidad. Quiero dar esta explicacióncita sencilla para que no se me duerma. Como Dios tiene todo planeado en su Trinidad, el diablo también tiene su propia Trinidad. Pero esta es una Trinidad diabólica, no divina, por supuesto. Cuando dice aquí el texto que fue herido de muerte, significa que el hombre va a ser herido de muerte y que la bestia le va a dar autoridad para que resucite y que la gente se va a maravillar. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que es la segunda parte de la gran tribulación. Usted saque el promedio de 42 meses, y es un equivalente a 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Aquellos que moran, no se refiere a los que moran en el cielo, no necesariamente se refiere a los ángeles, aunque los ángeles moran en el cielo, sino que se refiere también a los redimidos que ya están con el Señor Jesucristo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron, y todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe
de los santos. 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. De la tierra. Ya no se habla de las naciones y de la gente, sino que habla de lo profundo de la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera, note, que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Hermano, el hombre no batalla para hacer imágenes, ¿se da cuenta? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. En el tiempo actual, hermanos, ninguna imagen habla, según el Salmo 115. Pero en el tiempo de la gran tribulación, la bestia que sale de la tierra le va a dar autoridad a esa imagen. ¿Para qué, hermano? Para que hable. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esto no es simbólico, es literal. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Daniel 12:1, ya voy a terminar. Para dejar pendiente lo otro para la tarde. Daniel 12:1. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice? No lo hubo, y lo habrá. La tribulación de hermanos se desatará. La Trinidad diabólica dirigirá toda su adoración hacia Él, hacia ellos. Será herido de muerte y resucitará. Le dará poder a una imagen para que hable y diga blasfemias en contra de Dios. Nadie puede comprar ni vender ni hacer negocio si no tiene la marca de la bestia. Todo esto que dice la Biblia y todo esto que compartimos, a mucha gente se le hace una ciencia ficción. Así como a la gente en el tiempo desde antes que cayera el diluvio, por el tiempo de Noé, se le hacía algo inusual. No es cierto. No es cierto. Yo quisiera decirle que no es cierto. Yo quisiera decirle que todo eso es simbólico. Pero no. Eso es real. La gente necesita una conversión a Cristo Jesús para poder ser librado de todo esto. No hay más. No hay más. Necesita una conversión genuina a Cristo.
no una profesión a la ligera, sino realmente haber confiado en Jesucristo.